Buenas tardes, mi nombre es Rubén Díaz. Hoy les voy a hablar sobre Colombia. Oficialmente República de Colombia. Es un país soberano situado en la región noroccidente de América del Sur, que se constituye en un estado unitario, social y democrático, donde su forma de gobierno es presidencialista. El actual presidente es Iván Duque Márquez. Es una república organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados. Y el distrito capital de Bogotá es la sede principal del gobierno nacional, siendo sus principales ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena de Indias, Cúcuta, Ibagué, Bucaramanga y Barranquilla. El nombre de Colombia surge como homenaje al explorador y navegante Cristóbal Colón, quien encabezó la primera expedición a América en 1492. Este nombre lo lleva desde hace 153 años. Anteriormente era llamada como Nueva Granada y Gran Colombia. Su moneda oficial es el peso colombiano y su idioma oficial es el castellano, como también en las regiones indígenas se le permite que sea ese su idioma oficial. El país abarca una superficie de 1.141.749 kilómetros cuadrados, por lo cual es el 26º país más grande del mundo y el 7º más grande de América. Posee una población multicultural de 50.5 millones de habitantes, lo cual refleja la influencia de colonización europea a gran escala, pueblos nativos a la mano de la obra africana con oleadas migratorias provenientes de Europa y Oriente. Limita al oriente con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al noroccidente con Panamá. Es la única nación de América del Sur que tiene costas en el Océano Pacífico y acceso al Atlántico a través del Mar Caribe, en los cuales posee diversas islas como archipiélagos que lo son San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En Colombia se puede encontrar gran variedad de climas, desde cálidos hasta glaciares. Los climas cálidos son zonas en las que el calor supera los 24 grados centígrados, como lo son San Andrés, un destino de playas increíbles para bucear, y la costa del Caribe, donde se celebra el famoso Carnaval de Barranquilla. Los climas templados son las temperaturas oscilan entre los 17 y 24 grados centígrados, como lo es en Medellín, donde se celebra la famosa Feria de las Flores, y en Cali, que es el hogar de la famosa Feria de Cali. Los climas fríos oscilan en temperaturas de 12 a 17 grados centígrados, como lo es el caso de Bogotá, la ciudad donde fusiona la historia y la modernidad. Las zonas glaciares, las temperaturas son inferiores a los 6 grados centígrados, como lo es la Sierra Nevada de Santa Marta. Las selvas tropicales son calurosas y húmedas y superan a los 27 grados centígrados, como lo es las Amazonas, donde puedes disfrutar de la espectacular naturaleza. La tropical de estepa es caracterizada por sus altas temperaturas y su poca lluvia, como por ejemplo lo es La Guajira, donde podrás visitar el rancherío para así conocer un poco más de la cultura guayú. Los símbolos patrios. El himno nacional de Colombia es compuesto por un coro y 11 estrofas. Fue escrito por el presidente Rafael Núñez, que originalmente era como para celebrar la independencia de su ciudad natal, que es Cartagena. La melodía del himno fue compuesta por el italiano Oreste Sindici, que en ese momento era un músico muy reconocido. La bandera consiste en un rectángulo con 3 franjas coloreadas por los colores primarios.
los cuales su significado es que el amarillo es la abundancia de las cosechas y la fertilidad de la tierra. El azul representa el mar y el cielo, y el rojo representa la sangre derramada por los soldados y mártires que fueron a la batalla de la independencia. El escudo. En 1834 se estableció el escudo que posee actualmente Colombia, diseñado por Francisco de Paula Santander. En la parte superior del escudo podemos observar que está el ave cóndor, que sostiene el pico una corona de laurel verde que establece una cinta de oro con el lema Libertad y Orden. El blusón suizo se encuentra dividido en 3 franjas horizontales, los cuales son la primera franja, que es de color azul, posee hojas de oro, una granada y tallos en cada extremo. Hay una cornucopia y a la izquierda llena de monedas de oro, la derecha de frutas tropicales. La segunda franja incluye un gorro sosteniendo una lanza, lo que se interpreta como la libertad del país. La última franja muestra el istmo de Colombia, de Panamá, el mar del Caribe, el océano Pacífico y 2 embarcaciones, una en cada mar. La flor nacional es la orquídea y el ave nacional es el cóndor de Los Ángeles, de gran tamaño y majestuoso vuelo, que la podemos ver en el escudo. Buenos días, mi nombre es María Valentina Arizaleta y yo les voy a exponer sobre la independencia y la violencia de Colombia. La independencia comenzó a gestarse a finales del siglo XVIII con la insurrección de los comuneros, la cual fue la primera manifestación de la identidad criolla al marchar los insurgentes por la capital para protestar contra los nuevos impuestos que habían colocado a los españoles y reclamar su parte de la riqueza nacional. Posterior a esto, en 1808, Napoleón obliga al rey Carlos XIV y al príncipe heredero Fernando XVII a abdicar el trono y ceder la soberanía del Imperio Español a José de Bonaparte, que era hermano de Napoleón. Como resultado, en Valencia se creó la Junta Suprema de España e Indias como un reducto del gobierno español. En oposición a la súbita invasión francesa, dicha junta buscaba gobernar el imperio mientras se restauraba a Fernando XVII al trono. El vacío político subsecuente tuvo por resultado en mayor injerencia de los criollos en el gobierno de las provincias. Con el total, colapsó totalmente la resistencia española en 1810. Las provincias granadinas como Cartagena, Antioquia, Cundinamarca, Venezuela, Panamá y muchas otras a lo largo del continente comenzaron a conformar sus propias juntas de gobierno. Algunas juntas buscaban gobernar provisionalmente mientras se restauraba el gobierno español, pero algunas otras, impulsados por políticos como Antonio Nariño y Camilo Torres, se declararon totalmente independientes y republicanas. Obviamente, seguían el ejemplo de la Revolución Americana y Francesa, que eran influidos por ellos, inspirado también por filósofos como Rousseau y Bentham entre 1811 y 1816. Se instauró el primer estado republicano denominado Provincias Unidas, con algunas provincias como Santa Marta y Popayán, permaneciendo leales a la corona española y rechazando totalmente la unión. Durante este periodo se dio una guerra civil entre centralistas y federalistas y realistas, por lo cual se denomina a esta época la Patria Boa. Tras la restauración de la monarquía española, Fernando XVII envió un ejército en 1816 a reconquistar las colonias que se habían declarado independientes. La resistencia a la reconquista fue liderada por Simón Bolívar, quien comandó un ejército independentista desde Guayana y luego desde Venezuela, el cual invadió a Colombia desde los llanos orientales, con la meta de ocupar la provincia de Tunja, atravesando la cordillera que los separa. El ejército libertador contaba con 1.300 hombres de infantería y 800 de caballería. Con el apoyo del gobierno de Inglaterra, Simón Bolívar se encontraría el 12 de junio con las tropas del general Francisco de Paula Santander. El 25 de julio se llevó a cabo la batalla del Pantano de Vargas. El ejército patriota se tomó a Tunja el 4 de agosto después de José María Barreiro Manjón. En su retirada hacia Santa Fe,
fue sorprendido por Simón Bolívar en el puente de Boyacá, donde ocurrió la batalla homónima el 7 de agosto de 1919. El triunfo de Bolívar significó el fin de la dominación de España. El 20 de julio es el día que simboliza la independencia de Colombia de la colonización española. En 2020 se cumplen 210 años de la firma del Acta de la Revolución, en 1810, fecha que el Congreso de Estados Unidos de Colombia decretó oficialmente como aniversario de la proclamación de la independencia nacional en 1873. Además de ser la celebración patriótica más importante del país, esta fecha es también una oportunidad para reconocer la importancia del mestizaje en el patrimonio cultural de nuestro país, así como los aportes de las poblaciones afrodescendientes e indígenas y mujeres a la presencia humana en Colombia se remonta a más de 10.000 años. Después de miles de años de formación cultural, en el actual territorio colombiano surgieron diversas culturas precolombinas, como los muiscas, taironas y quimbayas. Al colonizar estas culturas, España creó el virreinato de la Nueva Granada con capital en Santa Fe, hoy Bogotá. En el año 1810 comenzó la Guerra de Independencia, tras la cual surgió el país que actualmente se conoce como Colombia. Durante los siglos XIX y XX, el país se caracterizó por su inestabilidad y un gran número de guerras civiles. La violencia es la denominación del periodo histórico en Colombia. Entre 1925 a 1958, en el cual se presentaron confrontaciones armadas entre partidarios del Partido Liberal y el Partido Conservador, que sin haberse declarado una guerra civil, se caracterizó por ser extremadamente violento, con asesinatos, agresiones, persecuciones, masacres, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por la afiliación política. El conflicto de la violencia llegó a acentuarse con el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, hecho ocurrido el 9 de abril de 1948. Su muerte activó una fuerte revuelta que tiene por nombre el Bogotazo. En este periodo, varios personajes y grupos de ambos bandos enfrentados, los conservadores conocidos como los chulavitas, sus primeros miembros eran originarios de Boyacá, los pájaros del Valle del Cauca, y las guerrillas de paz se hicieron famosos por sus acciones atroces, y los liberales conocidos como los cachiporros. Organizados en las guerrillas liberales, el conflicto causó entre 113.000 y 300.000 muertos y la migración forzosa de más de 2 millones de personas, equivalente a casi una quinta parte de la población total de Colombia, de aproximadamente 11 millones de habitantes. Los conservadores mantuvieron la presidencia hasta 1953, cuando la clase política propició un golpe de Estado que entregó el poder al general Gustavo Rojas Pinilla. La mayoría de las guerrillas, atraídas por las propuestas de paz del gobierno, entregaron sus armas, pero varios de sus miembros fueron asesinados posteriormente. Un acuerdo entre los partidos liberal y conservador puso fin a la dictadura de Rojas Pinilla, y tras el plebiscito de 1957 se creó el Frente Nacional como un regreso a la democracia electoral formal, en la cual los partidos políticos alternaron el poder, dándole fin a las décadas de guerra entre liberales y conservadores. El Frente Nacional marcó el fin de la violencia bipartidista que aquejó a Colombia por más de un siglo. Sin embargo, continuaron la exclusión de otras ideologías políticas, los problemas sociales, económicos y políticos. Surgieron las guerrillas comunistas en 1974, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por sus siglas conocidos como la FARC-EP, problemas sociales, económicos y políticos. Surgieron las guerrillas comunistas en 1974, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por sus siglas conocidos como la FARC-EP. El 7 de enero de 1965, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en julio de 1967, el Ejército Popular de Liberación, EPL, la guerrilla nacionalista en enero de 1974, el Movimiento 19 de Abril, M19, y la primera guerrilla indígena del continente en 1984, el Movimiento Armado Quintín Lame, conocido por sus siglas MAQL. Buenas tardes, mi nombre es Estefanía Holguín y el día de hoy les estaré hablando del conflicto armado interno colombiano. Desde 1960, la historia de la nación se ha caracterizado por el conflicto armado interno que se extiende hasta la actualidad, con antecedentes y causas directas de la época llamada la violencia, que enfrentó a los partidos liberal y conservadores. Los principales actores involucrados han sido el Estado colombiano, la guerrilla de extrema izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha. A esto también se le han unido los carteles narcotraficantes, las bandas
criminales y los grupos armados organizados. Durante el Frente Nacional fueron elegidos 4 presidentes, 2 por el Partido Liberal y 2 por el Partido Conservador. Luego aparecen los grupos insurgentes de izquierda más importantes hasta ahora, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el Ejército Popular de Liberación, EPL, y el M-19, que conformaron la Coordinadora Guerrilla Simón Bolívar, y grupos paramilitares para combatir a estos grupos y a partidos de la oposición. Se realizaron negociaciones de paz que culminaron exitosamente en 1990 con el M-19 y en 1991 con el 95% del EPL, entre otros grupos. Se promulga la Constitución Política de 1991 que rige los destinos de la nación desde el gobierno de César Gaviria. En los años 70 se presentó la bonanza marimbera y desde los años 80 se dio un auge en el narcotráfico de la cocaína. Los narcotraficantes, líderes del cartel de Cali y el cartel de Medellín, adquieren un enorme poder, influyendo en la clase dirigente del país con dinero de producto de sus negocios ilícitos, como el proceso 8000 de la campaña electoral del presidente Ernesto Sarpén, siendo ejemplo de los actuales problemas de corrupción en Colombia. A finales de los 80 y principios de los 90, el gobierno inició a perseguir y extraditar a los capos de la droga. Esto desató una oleada de violencia conocida como narcoterrorismo. Pero los narcotraficantes también ayudó a financiar grupos guerrilleros y paramilitares que se enfrentaron en un violento conflicto, agudizando en las décadas de los 90 y 2000. Hablaremos de los personajes trascendentes de Colombia y sin duda alguna Pablo Escobar fue el gran protagonista de la violencia desatada en Colombia en 1989. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació en Río Negro, Antioquia, el 1 de diciembre de 1949. Fue un narcotraficante, terrorista y político colombiano, fundador y máximo líder del cartel de Medellín. Nacido en una familia campesina donde sus padres le enseñaron la gran importancia del trabajo duro, su madre se encargó de enseñar el valor de la caridad y ayudar a otros. Pero hubo algo más importante que a Pablo jamás se lo olvidó, es siempre ser fiel a su palabra. Cansado de tanta pobreza, los Escobar andaban de pueblo en pueblo, pero nunca se libraban de la violencia que azotaba en su país en ese momento. Fue así como Pablo Escobar creció viendo la muerte y la violencia con naturalidad. Aparte de la violencia, también existían los bandidos que ayudaban a los más necesitados, y Pablo quiso siempre imitar esas acciones. Sus primeras acciones fueron ayudando a los más necesitados, a niños más pobres que él. Luego, a sus 16 años, como joven rebelde, decidió dejar el colegio para perseguir su sueño de ser millonario. Juró que si en 5 años no tenía $1.000.000 en su bolsillo, se daría un tiro en la cabeza, pero sabía muy bien que para cumplir esta promesa debía ser un delincuente. Escobar demostró sus habilidades para los negocios desde muy pequeño. Inició su vida delictiva a finales de los 60 en el contrabando y al comienzo de la década de los 80 se involucró en la producción y comercialización de la marihuana y cocaína al exterior. Tras formar alianzas con Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, Carlos Lender y Luis Jorge Ochoa, Escobar fundó el Cartel de Medellín, organización que en su auge monopolizó el 80% del negocio de la cocaína, total del mercado ilícito de la misma en Estados Unidos, logrando así consolidar su imperio criminal, convirtiéndose en el hombre más poderoso de la mafia de Colombia, acumulando una inmensa fortuna que rondeó las cifras entre 25.000 y 30.000 millones de dólares, consagrándolo así uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes, por 7 años consecutivos. Escobar tenía tanto poder que él mismo decía ser la segunda persona más importante del mundo, que por encima de él solo se encontraba el Papa. Para excusar su inmensurable capital, a comienzos de los 80, Escobar trató de pulir su imagen a través de la realización de obras de caridad con los desprotegidos, los mismos que lo llamaban el Robin Hood colombiano, y con una breve incursión en la política, ocupando un escaño como representante de la Cámara del Congreso Nacional en 1982. Sin embargo, en 1983, tras diversas publicaciones del diario El Espectador, y con las acusaciones directas del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, perdió su escaño y fue acusado públicamente de sus negocios ilegales, donde Lara Bonilla señaló a narcotraficantes que estaban involucrados en política, economía, inclusive en el mundo del fútbol. Los narcotraficantes tenían ejércitos privados, negocios en toda Colombia, grandes extensiones de tierra y el control del mercado de las esmeraldas. Más adelante, Lara decomisaría el laboratorio de cocaína más grande del cartel de Medellín, llamado Tranquilandia, y decomisaría 30 aviones del mismo grupo. Meses después, Lara Bonilla y Guillermo Cano, director de El Espectador, son asesinados por órdenes de Escobar.
Todo aquel que se interpusiera en los intereses de Pablo Escobar se convertía inmediatamente en su objetivo militar. Tras el asesinato de Lara Bonilla en abril de 1984, el presidente para esa época, Belisario Betancur, aprobó de inmediato la ley de extradición, abriendo así la puerta a la guerra contra el narcotráfico. Tras sendos intentos de negociación, múltiples secuestros, asesinatos selectivos de jueces y funcionarios políticos, en 1989, el cartel de Medellín, con Pablo Escobar al mando, declaró la guerra contra el Estado, organizando y financiando una red de sicariato fieles a su mando, que asesinó a personalidades clave para la institucionalidad nacional, como el dirigente Luis Carlos Galán, y perpetró actos terroristas indiscriminados, como el empleo de carros bombas en las principales ciudades del país, que desestabilizaron al mismo, puso a las autoridades de rodillas y que lo convirtió en el criminal más buscado a comienzos de los años 90. Fue responsable del asesinato de 657 policías entre 1989 y 1993. De feroces enfrentamientos contra el cartel de Medellín, los paramilitares del Magdalena Medio y finales de los Pepes. Intentando convencer al gobierno colombiano de que prohibieran la extradición de presos en Estados Unidos, Escobar ofreció pagar la deuda externa del país, en estos tiempos de $20.000 millones. Pablo Escobar mandó explotar un avión para asesinar a un candidato presidencial. 110 personas murieron, pero su objetivo no estaba en el avión. Después de la consumación de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, que le dio a Colombia la nueva constitución y la prohibición de la extradición de nacionales a Estados Unidos, Escobar decidió someterse a la justicia con la condición de ser recluido en la Catedral, una ostentosa cárcel ubicada en sus terrenos. Tras demostrarse que aún seguía delinquiendo tras las rejas, el gobierno quiso capturarlo, por lo cual Escobar se dio a la fuga saliendo fácilmente por la parte trasera de la prisión, lo que significó uno de los episodios más vergonzosos para las autoridades penitenciarias del país. Tras su escape, el gobierno formó el denominado bloque de búsqueda para recapturarlo. Tras 17 meses de intenso rastreo, fue tiroteado en un tejado de un sector de Medellín a los 44 años de edad el 2 de diciembre de 1993. Álvaro Uribe Vélez también es un personaje trascendente en una Colombia fatídica y una Colombia con más orden. Su mandato se caracterizó por la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, bajo la política de seguridad democrática. Un programa de gobierno que fue financiado por parte del Plan Colombia y que recibió críticas por el sector de la oposición y disidentes. Durante su presidencia, el secuestro se redujo de 2.282 a 213 casos por año. Hoy en día, Uribe es el político más popular e influyente del país, incluso dividiendo a los colombianos en los ámbitos social, económico y emocional. Quienes apoyan sus acciones, tanto en el pasado como en la actualidad, se conocen como uribistas y quienes los rechazan se conocen como antiuribistas. La gran mayoría cree que fue gracias al apoyo de Uribe que Juan Manuel Santos e Iván Duque lograron llegar a la presidencia de Colombia. Mi nombre es Francis Torrealba y soy una de las integrantes de la exposición de nuestra hermosa Colombia. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre el presidente Juan Manuel Santos, los acuerdos de paz con la FARC, el Premio Nobel de la Paz y diálogos con el ELN. Poco tiempo después de asumir su mandato, Juan Manuel Santos inició acercamientos a la FARC, con el fin de terminar la confrontación más importante del conflicto armado interno colombiano. Los diálogos de paz iniciaron con las reuniones exploratorias el 1 de marzo del 2011 y el 18 de octubre del 2012 se instalaron los diálogos en Oslo, Noruega. El 24 de agosto del 2016, las delegaciones del gobierno de Colombia y la FARC anunciaron que por fin llegaron a un acuerdo final, integral y definitivo, que se firmó en Cartagena de Indias el 26 de septiembre del 2016, pero no fue ratificado. El 2 de octubre del 2016, en los días siguientes, Juan Manuel Santos, empezó a negociar con la oposición posible los acuerdos de este tratado de paz con la FARC. El 12 de noviembre, mes y medio después del plebiscito, se logró la renegociación, por fin, y la modificación de los acuerdos con la FARC. Tomando en cuenta los argumentos y objeciones de los promotores del no, que estaban en contra, se ratificó el acuerdo con el Congreso para su implementación a partir del 1 de diciembre de ese año, del 2016. Este acuerdo le valió a Juan Manuel Santos el Premio Nobel de la Paz del año 2016.
El anuncio de la concesión se realizó a las 11 horas IS del viernes 7 de octubre del 2016 por la presidenta del Comité del Parlamento Noruego para el Premio Nobel de la Paz, Casey Coleman Fife, quien manifestó lo siguiente: el Comité del Parlamento Noruego para el Premio Nobel de la Paz ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz del año en curso, 2016, al presidente colombiano Juan Manuel Santos por sus decididos esfuerzos para llevar a más de 50 años de guerra civil en un país a su fin. Una guerra que ha costado la vida de al menos 220.000 colombianos y desplazados a cerca de 6 millones de personas. Casey Coleman Fife. Pese a estos logros, el presidente Santos dio a conocer en marzo de ese año, de manera oficial, el inicio de los diálogos de paz con la otra guerrilla armada del país, el Ejército de Liberación Nacional, mejor conocido como ELN. Luego de más de 2 años de fase exploratoria para discutir una agenda posible con los puntos para un evento proceso de paz. Sin embargo, el inicio de los diálogos fue suspendido hasta que el ELN liberara a los secuestrados que tenía en su poder. Después de la liberación del excongresista Odín Sánchez, el 4 de febrero del siguiente año, el 2017, el día 7 de ese mes se instaló de manera oficial la mesa de conversación con el grupo armado y de esta forma intentar terminar de manera definitiva el conflicto armado ahora por la guerrilla de esa tendencia izquierdista. Debido a su historia colonial, la cultura colombiana es muy similar a la de los otros países latinoamericanos, sus países hermanos. El legado colonial de los españoles se extiende por todo el país y los pueblos indígenas se han distanciado de sus raíces precolombianas. Hoy día, la cultura colombiana es una mezcla de costumbres y tradiciones europeas e indígenas que se ven reflejadas claramente en la música, el arte y la literatura, y la relación que existe con la naturaleza. La disposición geográfica de Colombia, con la hospitalidad de su terreno y la bruta variedad de su clima, siempre ha dificultado enormemente los viajes y las comunicaciones, lo que ha contribuido a fomentar un regionalismo muy extenso. A pesar de este regionalismo, el fútbol es el lazo que une a la sociedad colombiana sin duda. Dividida también en clases económicas se encuentra Colombia. Sin embargo, otra celebración que mantiene al pueblo unido es el carnaval colombiano. Este carnaval ocupa un lugar muy importante en la cultura colombiana y es una fiesta muy esperada año tras año por los colombianos, sin importar en qué parte se encuentre. La música es parte esencial de la cultura de Colombia, existiendo una gran afición a la cumbia, el vallenato en todo el país. Artistas como Shakira han popularizado la música colombiana por todo el mundo. Gabriel García Márquez es la figura más destacada de la literatura colombiana, siendo Colombia el común denominador de todas sus obras literarias y todas sus inspiraciones. También Fernando Botero y su inconfundible y mundialmente reconocido estilo del abstracto son el mayor exponente de la escena artística de Colombia para cualquier colombiano. Culturalmente, Colombia es un país de regiones en la que la heterogeneidad obedece a varios factores, como el aislamiento geográfico y la dificultad que existe de acceso entre las diferentes zonas del país. Las subregiones que existen o grupos culturales más importantes son los cachacos, ubicados en altiplano, también los paisas en Antioquia, los llaneros, que están en los llanos orientales, los bayunos, que están en la zona del Cauca, y los costeños, ubicados en la costa del Caribe. También se tienen los santandereanos, ubicados en el departamento de Santander y norte de Santander, entre otros, cuyas costumbres varían y según sus influencias y sus ascendencias.